Hola, ¿cómo están mis queridos felinos nocturnos? Muy buenas noches. Esta vez nada más vamos a hacer dos pequeñas historias y se las vamos a hacer resumidas y vamos a seguir con la serie de cosas inverosímiles, en este caso con los oráculos, y vamos a hablar sobre las profecías de Nostradamus y la maldición de los Seaford. Es lo único que vamos a hacer. Y por esta vez, pues empezaré a utilizar algunas pistas de música libre de derechos de autor, pero obviamente pues poniendo de dónde lo saqué, ¿verdad? Bueno, sin más por el momento, vamos a continuar. ¿Cómo han estado mis queridos felinos nocturnos? Espero que bien. Bueno, vamos a ver. Ya sabemos quién fue Michel de Notre Dame o Michel o de Nostradamus, pues. El más famoso de los profetas no bíblicos, Michel de Notre Dame, más conocido por Nostradamus, nació en Saint-Rémy, en el sur de Francia, en el año de 1503. Él adquirió notoriedad como médico, asistiendo a las víctimas de la peste que estalló en Aix-en-Provence y Lyon en 1546 a 1547. Y solamente más tarde empezó a hacer profecías. Las primeras profecías aparecieron en forma de almanaque de pronósticos meteorológicos en 1550 y en el año 1555 publicó la primera de sus 10 colecciones de profecías, las cuales llegaron a ser casi 1000, bajo el título de Centurias. Murió en Salon, Francia meridional, en el año de 1566. Nostradamus escribió sus profecías en verso, y casi siempre en un estilo altamente simbólico. Esto es muy oscuro y muchas veces muy difíciles de codificar, por decirlo de algún modo. Esto y el hecho de que él prefiriera no darles ningún orden determinado motiva que en muchos casos su interpretación sea una simple conjetura. No obstante, algunas de ellas parecen apuntar claramente a sucesos que aún no habían ocurrido cuando vieron la luz las centurias. La primera profecía que dio fama de adivino a Nostradamus fue la siguiente. Dice así: el león joven vencerá al viejo, en campo bélico por duelo singular. En su jaula de oro le sacará los ojos, 2 heridas en una. Después sufre una muerte cruel. 4 años más tarde, en julio de 1559, el rey Enrique II de Francia, que a veces usaba el león como emblema, tomó parte en un torneo. La lanza de su joven adversario atravesó el yelmo dorado del rey y lo hirió. Enrique murió tras una larga agonía. Pocas profecías de Nostradamus contienen algo tan preciso como una fecha, ni siquiera parcial, pero parece haber anticipado la del gran incendio de Londres del año 1666. Sí, acaba 666, ya sé, la bestia. Al decir que tendría lugar en 3 veces 20 más 6. La mayoría de las profecías de Nostradamus se refieren a grandes convulsiones políticas y a los asuntos de los encumbrados y poderosos. La Revolución Francesa parece ser el tema de varias estrofas, entre ellas la siguiente: de gente esclava, canciones, cánticos y peticiones, cautivos los príncipes y señores en las prisiones. En el futuro por idiotas sin cabeza serán tenidas por divinas oraciones. La primera frase es clara. En los idiotas sin cabeza de la segunda cree verse a los primeros jefes de la revolución, que veían las peticiones del populacho francés como oraciones
y que más tarde, corrompidos por su nuevo poder, fueron a su vez derrocados y guillotinados. Recuerden esto: María Antonieta fue juzgada y condenada a muerte por un tribunal revolucionario y un jurado elegido por sorteo. Fue llevada a la guillotina en octubre de 1793. Nostradamus predijo que la reina sería entregada a la muerte por los jurados por sorteo. Él es Michel de Notre Dame. Un procedimiento que era desconocido en la época de Nostradamus. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos, cómo va desarrollándose esto? Bueno, sigamos adelante. En una carta al rey Enrique II, Nostradamus predijo también que en 1792 sería fecha clave en los asuntos de Estado. En septiembre de ese año, al culminar la revolución, Francia fue proclamada república. Parece que también las muertes de la reina María Antonieta y de Madame du Barry, amante de Luis XVI, fueron vaticinadas por este notable adivino. ¿Ustedes qué creen, mis queridos felinos nocturnos? Espero que se llegue a oír muy bien mi voz. Ustedes me lo tienen que hacer saber, porque aunque puse lejos la música, espero que se llegue a oír también acá, o que no se oiga muy fuerte. Me lo dicen por favor en comentarios. Bueno, como la mayoría de los profetas, Nostradamus parece haber tenido dotes especiales para pronosticar desastres y derrocamientos. Se dice que previó el destino de Napoleón, cuya estrella al frente del imperio francés se extinguió con su encierro en la pequeña isla de Santa Elena en 1815, y la abdicación del rey Eduardo VIII de Inglaterra en 1936. En dos de sus quatrains o centurias, Nostradamus llegó casi a nombrar a Adolfo Hitler y describió con cierta precisión sus calamitosas hazañas. Según la primera, dice así: la libertad no será recobrada. Un hombre negro, orgulloso, ruin e inicuo la ocupará. Cuando haya forjado los lazos de su alianza, Venecia será vejada por Hitler. Sí, S-T-E-R, Hitler. La segunda estrofa es aún mucho más expresiva y dice así: las bestias enloquecidas por el hambre cruzarán los ríos. La mayor parte de los contendientes estarán contra Hitler. Encerrará al jefe en jaula de hierro cuando el hijo de Germania no respete ley alguna. El contenido de estos versos es notablemente acertado. La libertad fue víctima de un hombre malvado, de corazón negro y cabellos negros. No cabe duda de que Venecia se vio, como el resto de Italia, vejada por su antiguo aliado. Las tropas de Hitler cruzaron ríos y otras fronteras como bestias voraces. Aun cuando la mayoría de los países estaban en contra suya. La última frase es oscura, pero puede referirse al bloqueo naval alemán de Gran Bretaña, que, antes de Pearl Harbor, encabezaba en solitario la batalla del mundo libre por la supervivencia. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Bueno, narraremos otra segunda y ya después vamos al de la maldición de Seaford, ¿sí? Las asombrosas predicciones de Cyrano. ¿Cuál Cyrano? Cyrano de Bergerac. Bueno, el escritor francés Savinien Cyrano de Bergerac, al que la obra teatral de Edmond Rostand ha inmortalizado por el tamaño de su nariz y su destreza como espadachín, debería en realidad ser recordado como divertido autor de relatos de ciencia ficción, excelente dramaturgo, investigador curioso y, quizá también, como profeta. Sí, y no profeta de probeta, de una vez aclaro.
Sus dos novelas sobre viajes a la Luna y al Sol, que por lo general suelen imprimirse en un mismo volumen, fueron publicadas póstumamente en 1656 y 1662, respectivamente. En ellas, pocos años después de que Galileo se retractó ante la Inquisición, describía Cyrano la órbita de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol y el débil campo gravitatorio de la Luna, y proponía, entre 7 ocurrentes métodos de viaje interplanetario, el de la propulsión por cohete. También afirmaba 300 años antes que Erich von Däniken que los dioses y seres mitológicos que abundan en la historia de la Tierra son en realidad viajeros del espacio exterior, en este caso habitantes de la Luna, aunque originarios del Sol, que podían cambiar de forma a voluntad. También, de modo aún más notable, Cyrano describió los siguientes ejemplos de tecnología lunar: casas construidas sobre enormes tornillos que permitían ocultarlas en el suelo en las épocas frías, aunque el tornillo retráctil es algo que aún no han probado los constructores modernos hasta este año 2021 que yo sepa. Bueno, otras que se movían con las estaciones, impulsadas por velas henchidas por fuelles, artilugios para registrar y producir el habla, y bulbos radiantes que hacían la noche lunar tan brillante como el día. Aunque muchos autores de ciencia ficción han anticipado avances tecnológicos, como por ejemplo también Julio Verne, bueno, ninguno se adelantó en ese campo a Cyrano, quien previó inventos eléctricos y electrónicos como el fonógrafo y el magnetófono, las viviendas transportables y los focos eléctricos. Sin duda habrá quienes lo igualen, pero tendremos que esperar otros 200 o 300 años para saberlo. ¿Ustedes qué creen, mis queridos felinos nocturnos? Acuérdense que en una de sus obras, en el de Viaje a la Luna, él volaba en una especie de cápsula de 12 lados, un dodecaedro. Muy divertido, deberían buscarla. Y ahora sí, bueno, pues acuérdense que entre las cosas proféticas de Cyrano de Bergerac sobre viajes por el espacio figuraban también ilustraciones sobre una nave espacial rumbo al Sol y un hombre volando con ayuda de un curioso cinturón. Bueno, lo del cinturón pues no ha sido posible hasta la fecha, pero acuérdense que hay una máquina que se pone en la espalda como si fuera una mochila y que puede levantar a un hombre a un determinado número de metros. Ya desde los años 80 del siglo pasado esa máquina ya estaba en funcionamiento y hasta ahorita sigue. ¿La recuerdan? Bueno, sigamos adelante. Ahora sí llega la maldición de los Seaford. Bueno, uno lo llamaban el brujo de Glen, otros el adivino de Braham. Su verdadero nombre era Coineach O'Dar en gaélico o Kenneth Mackenzie en inglés, y vivió en Escocia en el siglo XVII. Vivió en Escocia en el siglo XVII. Este adivino, que veía el futuro por el orificio de una piedra blanca, se dice que previó la sangrienta batalla de Culloden y la apertura del canal de Caledonia, estrecho curso de agua que atraviesa Escocia, comunicando lagos desde Loch Lyne o el lago Lyne en el sudoeste de Escocia hasta el Moray Firth en Inverness. Pero por lo que Mackenzie es más famoso es sin duda por la maldición de los Seaford. La historia de esta maldición se inicia en el año 1660, cuando el conde Seaford abandonó su residencia del castillo de Braham para ir a París, dejando allí a su esposa Isabela,
mujer con fama de ser tan fea como tosca y violenta, para acabarla de fregar. Pasó el tiempo, llegó y pasó el día en que el conde debía regresar a Braham, pero el noble seguía en París. Poco a poco, Isabel empezó a sospechar que su marido había encontrado allí una compañía más agradable que la que ella le proporcionaba en Braham. Día tras día su certeza de que el conde le estaba poniendo los cuernos, estableciendo casa chica, o que la estaba engañando, pues, se hizo más fuerte y otro tanto ocurrió con sus celos. Una noche, la gran sala del castillo estaba repleta de invitados. Llamó al adivino y le preguntó si podía ver a su marido a través de la famosa piedra. Mackenzie se llevó la piedra al ojo y le acometió la risa. Isabela le preguntó de qué rayos se reía, pero él se negó a revelárselo. La condesa, cuya rabia crecía por momentos, insistió, y al fin el adivino de Braham, bueno, pues le confesó que veía al conde con una muchacha sentada en sus rodillas y otra acariciándole el cabello. Chismoso, ¿no se podía callar? Isabela no pudo dominar su cólera ante la noticia y ordenó a sus criados que se apoderasen del vidente. Según unos relatos, lo hizo ahorcar en el propio castillo, según otros lo acusó de practicar la brujería, a consecuencia de lo cual fue quemado en un barril de alquitrán. ¡Auch! En cualquier caso, todas las fuentes coinciden en que antes de morir, en 1663, Mackenzie pronunció la famosa maldición de los Seaford, la cual, óiganlo bien, dice así: veo en el porvenir y leo el funesto destino de la raza de mi opresor. Antes de que hayan pasado muchas generaciones, el antiguo linaje de los Seaford terminará en la extinción y el sufrimiento. Veo a un jefe, el último de su casa, sordo y mudo. Será padre de 4 hijos, a todos los cuales seguirá a la tumba. Vivirá agobiado por las preocupaciones y lamentándose, sabiendo que los honores de su estirpe van a extinguirse para siempre, y que ningún futuro jefe de los Mackenzie gobernará en Braham ni en Kintail. Tras llorar al último y más prometedor de sus hijos, también él bajará a la tumba, y el resto de sus posesiones lo heredará una muchacha de Oriente, de blanco tocado, que matará a su hermana. Y como señal por la que se sepa que estas cosas van a pasar en tiempos del último Seaford, sordo y mudo, habrá 4 grandes terratenientes: Gaislock, Chisholm, Grant y Risay, de los que uno tendrá los dientes salientes. No había frenos, ¿eh? Otro, el labio leporino. Otro será imbécil y el cuarto tartamudo. Jefes con estas señas personales serán los aliados y vecinos del último de los Seaford. Y cuando mire a su alrededor y los vea, sabrá que sus hijos están condenados a muerte. A sus grandes dominios estos pasarán a manos extrañas y su casta se extinguirá. ¿Cómo ven? Pero ahora veamos qué sucedió en realidad. Bueno, pues durante los siguientes 135 años la fortuna de la familia Seaford sufrió altibajos. En la Revolución de 1668 apoyaron a Jacobo II, el rey católico que huyó a Francia, y en 1715 a su hijo Jacobo, el viejo pretendiente, actitud que les valió verse despojados de todas sus tierras y título. En cambio, a mediados del siglo XVIII, su lealtad política los devolvió al favor real, y en 1783, cuando Francis Humberstone Mackenzie heredó las posesiones, les habían sido ya devueltos sus tierras y el título perdido. En esa época la maldición de los Seaford era poco más que un vago recuerdo. El nuevo señor tenía 4 hijos y 6 hijas, y aunque la escarlatina lo había dejado sordo, mudo en la infancia, aunque más tarde recuperó el poder hablar,
parecía poco probable que su estirpe estuviera amenazada de extinción. En cuanto a sus vecinos, óiganlo bien, no podía ser más que una siniestra coincidencia que Mackenzie de Gairloch tuviese los dientes tan salientes y Chris Home de Chisholm el labio leporino, que Grant de Grant fuese imbécil, bueno, y MacLeod de Racy tartamudo incurable, bueno. Después, uno de los hijos de Seaford murió, más tarde otro, y después otro más. El cuarto tenía mala salud, y su padre lo envió a curarse a Inglaterra, a pesar de lo cual este último murió también. Como había profetizado el brujo. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Bueno, el señor sordomudo sobrevivió a todos sus hijos y a su muerte. En 1815 el título de Seaford caducó. La primera parte de la maldición se había cumplido al pie de la letra. Las posesiones de Seaford fueron heredadas por su hija Mary Elizabeth Frederica, casada con Sir Samuel Hood, almirante que, tras participar a las órdenes de Nelson en la batalla del Nilo, había sido nombrado comandante en jefe de las Indias Orientales, lo que los llevó a él y a Mary a la India. Vaya. Sir Samuel murió en Madrás poco antes que Lord Seaford, y Mary volvió a casa luciendo el tradicional gorro blanco de las viudas. Como se predecía en la maldición, las posesiones de los Seaford habían pasado a manos de una muchacha de Oriente de blanco tocado. Bueno, de blanco Oriente aquí no se cumplió del todo, pues estamos hablando de una mujer inglesa, ¿verdad? En realidad esas posesiones estaban ya muy mermadas por la mala administración, las extravagancias y las multas gubernativas. Mary se vio obligada a vender aún más propiedades, entre ellas la isla de Lewis. Trozo a trozo las tierras extensas de los Seaford iban pasando a manos de extraños. El último capítulo de la maldición se cumplió pocos años más tarde. Mary había llevado a su joven hermana Caroline a dar un paseo en coche por los bosques, y de repente los caballos se desbocaron y el coche volcó. Mary sufrió cortes y arañazos, pero su hermana murió de las heridas. La muchacha de Oriente había matado a su hermana, o al menos había sido el instrumento de su muerte, tal como había predicho Kenneth Mackenzie. Y hasta aquí quedó la famosa maldición de los Seaford. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Bueno, pues estas son las historias que el día de hoy les traigo para el canal. Espero que les haya gustado y que la música no se oiga tan fuerte. Es una música que pertenece al canal Repulsive. Les voy a dejar el link para que puedan ustedes también pues acompañar sus videos o pues de cierta forma sus tardes, sus días, sus ratos de ocio con esta música que es un poco extraña, ¿verdad? En fin, mis queridos felinos nocturnos, pues sin más por el momento, pues nos despedimos, mis queridos suscriptores, y espero que me sigan brindando lo que es su preferencia. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártalo en todas sus redes sociales. Este es el canal Repulsive y pues abajo dejaré su link. Que tengan muy buenas noches, mis queridos felinos nocturnos.